Hola, mi nombre es Nicole Suaz Navas y este video se titula Teorema del binomio y permutaciones. El objetivo del mismo es explicar el teorema del binomio y las permutaciones mediante el desarrollo de problemas con el fin de determinar su utilidad y aplicabilidad. Vamos a empezar con una introducción de los conceptos básicos de teorema del binomio y permutación. Un binomio es una suma A más B, donde A y B representan números o cualquier expresión algebraica. Entonces el teorema del binomio es una fórmula general que nos permite expandir A más B elevado a la n, siempre y cuando n sea un número entero positivo. Y para poder entender esta fórmula hay que recordar algunos conceptos básicos, como la definición de n factorial. N factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a 1, siempre y cuando n sea mayor que 0. Por ejemplo, el factorial de 5 va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. El factorial de 0, en cambio, es igual a 1. ¿Por qué es importante recordar que es un número factorial? Porque en la expansión de un binomio, nosotros vamos a tener varios términos y cada término va a tener un coeficiente. Y la fórmula para calcular este coeficiente de k más un enésimo término es la siguiente: las combinaciones de n en k. Y la fórmula para resolver combinaciones es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial, donde k puede ser 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta llegar a n. Ahora que tenemos en cuenta estos dos conceptos, podemos presentar la fórmula del teorema del binomio, donde a más b elevado a la n es igual a elevado a la n más las combinaciones de n en 1 por a elevado a la n menos 1 por b más las combinaciones de n en 2 por a elevado a la n menos 2 por b al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar únicamente a obtener b elevado a la n. De este teorema nosotros podemos obtener algunas propiedades. La primera es que hay n más 1 términos, es decir, si mi binomio está elevado, por ejemplo, a la quinta, yo voy a obtener en su expansión 6 términos. Si está elevado a la octava, voy a obtener 9 términos. Y siempre el primer término va a ser a elevado a la n, mientras que el último término va a ser b elevado a la n. También hay que tener en cuenta que de un término a otro, el exponente de a va a disminuir en 1, mientras que el exponente de b va a aumentar en 1. Además, la sumatoria en cada término del exponente de a y el exponente de b va a ser n. La tercera propiedad es que cada término va a tener la forma del coeficiente por a elevado a la n menos k y por b elevado a la k, donde este coeficiente se obtiene con la fórmula que vemos y va a ser siempre un número entero. Finalmente, la cuarta propiedad nos indica que la siguiente fórmula es verdadera para cada uno de los primeros n términos de la expansión. Y la fórmula es esta: coeficiente de término por exponente de a dividido para el número de término es igual al coeficiente del siguiente término. Adicionalmente, nosotros tenemos otra forma de calcular este coeficiente, que es mediante el triángulo de Pascal, donde cada fila corresponde a un valor de n. Así, la primera fila corresponde a a más b elevado a la 0. Como n es 0, el número de términos que voy a obtener es 0 más 1, es decir, un término. Y este valor es el coeficiente de este único término. La segunda fila corresponde a más b elevado a la 1, donde el número de términos que voy a obtener en expansión es 1 más 1, 2. Y aquí tenemos los coeficientes de estos dos términos, que sería 1 y 1. La tercera fila del triángulo de Pascal corresponde a a más b elevado al cuadrado, donde en la expansión voy a obtener 3 términos, cuyos coeficientes van a ser 1, 2, 1, y así sucesivamente.
Si nosotros escribimos de manera resumida la fórmula que hemos visto, obtenemos la que vemos en pantalla. De a más b elevado a la n es igual a la sumatoria desde que k es igual a 0 hasta que k es igual a n de las combinaciones de n en k por a elevado a la n menos k y por b elevado a la k. Ahora que tenemos claro el concepto del teorema del binomio, vamos a ver el concepto de permutación. Los libros nos indican que sea S un conjunto de n elementos y sea 1 menor o igual que r menor o igual que n. Una permutación de r elementos de S es un arreglo sin repeticiones de r elementos. En otras palabras, las permutaciones nos permiten calcular el número de posibles conjuntos que se pueden obtener al agrupar los elementos de S en grupos de r elementos. Y la fórmula para resolver permutaciones es la que vemos en pantalla, n factorial dividido para n menos r factorial. O la forma expandida es n por n a la menos 1 por n a la menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a n menos r más 1. Es importante notar que las permutaciones se pueden aplicar únicamente en problemas donde es importante el orden de los elementos del arreglo. Es decir, por ejemplo, cuando existe una diferencia entre tener el elemento AB que tener el elemento BA. Ahora que hemos visto los conceptos básicos, vamos a empezar con el desarrollo que incluye la resolución de los problemas. Vamos a empezar con un problema del teorema del binomio. El problema nos dice lo siguiente: sin expandir completamente, encuentre el cuarto término del siguiente binomio, 3x al cuadrado menos y cubo elevado a la décima. Vamos a ver la resolución. Lo primero que vamos a hacer es plantear la fórmula del teorema del binomio, que es a más b elevado a la n es igual a la sumatoria desde que k es igual a 0 hasta que k es igual a n de las combinaciones de n en k por a elevado a la n menos k y por b elevado a la k. El siguiente punto es identificar los términos. Entonces sabemos que el binomio es de la forma a más b elevado a la n. Entonces el término a va a ser 3x cuadrado. El término b va a ser menos y elevado al cubo. Y el valor de n, que es el exponente, va a ser 10. Adicionalmente, nosotros en la fórmula tenemos el valor de k. Nos habían indicado en la teoría que esta fórmula nos sirve para obtener el k más un enésimo término. Como yo quiero obtener el cuarto término, k más 1 es igual a 4. Por lo tanto, k es igual a 4 menos 1 y k va a ser igual a 3. El tercer paso es hallar el coeficiente del término con la fórmula que ya hemos visto. Este es el primer método. Entonces reemplazamos los datos de n y k que ya hemos identificado, de manera que obtenemos las combinaciones de n en k es igual a 10 factorial dividido para 3 factorial por 10 menos 3 factorial. Nosotros podemos en una calculadora ingresar directamente las combinaciones de 10 en 3 y obtener el resultado, o podemos hacerlo manualmente como vemos aquí desarrollado, donde escribimos 10 factorial de la forma 10 por 9 por 8 por 7 factorial, ya que en esta resta de 10 menos 3 nosotros vamos a obtener 7 factorial que se puede simplificar con el de arriba. Y también vamos a desarrollar el 3 factorial, que sería 3 más 3 por 2 y por 1. Entonces 9 por 8 nos da 72 y por 10 720 y 3 por 2 por 1 nos da 6. 720 dividido para 6 nos da 120, que sería el coeficiente del cuarto término. El segundo método que habíamos visto es utilizar el triángulo de Pascal. Entonces, como yo quiero encontrar el término de un binomio que está elevado a la décima, entonces debo utilizar la onceava fila, porque la primera es 0. Entonces, la onceava fila justamente es la última que tenemos en este triángulo, y aquí únicamente me fijo en el cuarto término. Ya 1, 2, 3, 4 es justamente 120 como hemos calculado. El cuarto paso es aplicar ya la fórmula del teorema del binomio, la fórmula para calcular el k más un término.
Esto es igual a las combinaciones de n y k, que es equivalente al coeficiente que ya hemos calculado, por a elevado a la n menos k, que sería 3x cuadrado elevado a la 10 menos 3, y b elevado a la k, que sería menos y al cubo elevado a 3. Resolvemos esta parte del ejercicio de manera que obtenemos el coeficiente, que ya lo habíamos calculado, y solamente reemplazamos 120 por 3x cuadrado elevado a 10 menos 3, que nos da 7, por menos y al cubo elevado al cubo. Elevamos este término a la séptima y obtenemos 2187 por x elevado a la 14. Si aplicamos las propiedades de los exponentes, sería 2 por 7, 14. Y aquí sería 3 por 3, 9. Y como es un exponente impar, mantenemos el signo negativo. Entonces nos queda menos y elevado a la novena. Luego multiplicamos los números y obtenemos el cuarto término, que va a ser igual a menos 262.440 x elevado a la 14ª por y elevado a la novena. Y de esta manera queda resuelto nuestro ejercicio. Ahora vamos a ver el problema de permutaciones. El problema nos dice lo siguiente: una mujer tiene una combinación de bloqueo que tiene 60 números. Ella sabe que la combinación correcta consiste en 3 números no repetibles, pero lo ha olvidado. Si le toma 8 segundos intentar una combinación, ¿cuánto tiempo se tarda aproximadamente en probar todas las combinaciones? Primero tenemos que ver si cumple las características de una permutación. Tenemos un conjunto S, que serían los 60 números que se utiliza para la combinación de bloqueo. El valor de R serían los 3 números, y como nos indica que no son repetibles y en una clave sí importa el orden en el que ingresamos los números, entonces cumple las características de una permutación. Así que procedemos a resolverlo. Lo primero es identificar los datos. Como habíamos dicho, el número total de elementos que tenemos es 60. Y el número de elementos que vamos a combinar son 3. Entonces R igual a 3. Adicionalmente, el ejercicio nos pide cuánto tiempo se tarda en probar todas las combinaciones. Entonces tenemos un dato más, que es estos 8 segundos que se tarda en intentar una sola combinación. Entonces T es igual a 8 segundos por combinación. El segundo paso es plantear la fórmula de las permutaciones, que es n factorial sobre n menos r factorial. Y como ya hemos identificado los datos, únicamente reemplazamos, de manera que nos queda 60 factorial sobre 60 menos 3 factorial. Esto nos queda 60 factorial sobre 57 factorial. Descomponemos el 60 factorial en 60 por 59 por 58 y por 57 factorial para simplificar los 57 factorial. Y realizamos esta multiplicación de 60 por 59 por 58 y obtenemos un valor de 205.350. Esto es el número de posibles combinaciones que se pueden realizar. Como el ejercicio nos pide calcular el tiempo, entonces aplicamos el dato de tiempo que nos había dado. 8 segundos por combinación por 205.350 combinaciones que hay, nos da un valor de 1.642.560 segundos. Para hacer este número más manejable lo vamos a pasar a horas, sabiendo que una hora tiene 3.600 segundos. Por lo tanto, el resultado que obtenemos es aproximadamente 456 horas. Así que la respuesta a este problema es que se tarda aproximadamente 456 horas en probar todas las combinaciones y queda resuelto este problema. Después del desarrollo de estos dos problemas, podemos obtener las siguientes conclusiones relacionadas con el objetivo. El teorema del binomio va a ser útil para expandir binomios elevados a un exponente entero positivo de forma muy rápida, así como para encontrar un término cualquiera sin tener que expandir todo el binomio. La permutación, en cambio, va a ser útil para situaciones en las que hay que buscar el número de formas de combinar un número n de elementos en grupos de r elementos.
teniendo en cuenta que no se admiten repeticiones y que es importante el orden de los elementos. Aquí tenemos la bibliografía utilizada y muchas gracias por su atención.